con entrevistas, opinión y la actualidad política del Ecuador y el mundo. Conducido por Javier Ordóñez desde Bogotá, Colombia. Solo por la red de medios digitales. Ecua Exterior. Muy bien, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Depende el sitio en el mundo en que tú, ecuatoriano en el exterior, nos estés viendo. Para nosotros, para Ecua Exterior, el medio digital más importante que hoy tienen los ecuatorianos en el exterior, es un día muy importante. Hoy se cierra la campaña electoral en nuestro hermoso país y hemos venido trabajando, hemos venido informando, pero sobre todo hoy tenemos una invitada sumamente especial, una invitada que está muy preocupada por nosotros, los ecuatorianos que estamos fuera. Y como siempre vamos a comenzar. Mi nombre es Javier Ordóñez, estoy en Bogotá, Colombia, como ustedes saben, y hoy me acompaña mi compañera y directora de contenido de Ecua Exterior, mi querida Anita García desde Panamá. Anita, bienvenida. Gracias, Javier. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los ecuatorianos en el exterior que nos sintonizan. Es así, hoy tenemos un programa especial. El Ecuador está desde cierre de campaña y nosotros unidos porque somos un voto muy importante, los ecuatorianos en el exterior. Así que bienvenidos todos. Perfecto, no vamos a alargarlo más. Tenemos una invitada de lujo y hoy está con nosotros y le agradecemos su presencia a Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de nuestro hermoso país con el candidato Otto Sonnenhosner. Bienvenida, Erika. Normalmente aquí vienen las presentaciones, pero la idea es que sea la misma Erika quien se presente, quien salude a su comunidad y a la gente que quiere un cambio en el Ecuador. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Javier, Anita. Igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde nos escuchen. He vivido igual que ustedes en diferentes zonas horarias por mucho tiempo, entonces sé lo que representa que nos digan, al menos que nos saluden en el uso horario en el que probablemente estamos. Miren, yo soy una mujer cuencana, una mujer fuerte, una luchadora, y ya escuchen desde mi voz y mi actitud, soy también una mujer muy alegre, muy positiva. Y muy orgullosa de mis raíces, muy orgullosa de mi país. Yo me he formado aquí en Cuenquita toda mi vida. Le agradezco y este país a mí me ha dado grandes oportunidades. Yo vengo de familias ricas, vengo de familias de artesanos y vengo de familias de ecuatorianos en el extranjero. Yo vengo de una familia que toda la vida hemos tallado los muebles, tallados a mano, los muebles tallados. Y desde ahí, desde pequeña, sé lo que es trabajar con las manos, cargando muebles, vendiendo muebles, entregando muebles. Y también lo duro que es que no nos paguen por un trabajo justo. Me he venido superando y la verdad es que con becas y con mucho esfuerzo he estudiado y he vivido también en países en el extranjero. Estudié en Suiza, me especialicé ahí en una maestría en desarrollo económico, llegué becada, entonces fue una de esas primeras oportunidades de vivir en el extranjero. Y ahora con muchísimo orgullo y con mucho esfuerzo, porque fue uno de los sueños más grandes de mi vida, me acabo de graduar de la Universidad de Harvard en Administración Pública, que es justamente una formación que, donde lo conocí a Otto. De hecho, con Otto nos conocimos en Boston, estudiando en Harvard. Y es esa formación justamente que traemos ahora al Ecuador. Y de ahí, Javier, Anita, he vivido en muchos países del mundo desde que soy pequeña. Vengo de una familia que desde muchas décadas, desde muchas generaciones, desde mi abuelo, ya salieron al exterior, principalmente a Nueva York. Entonces, mi abuelo fue a Estados Unidos, sus hermanos, los hermanos de mi mamá, los hermanos de mi papá, tengo muchos primos. Yo mismo fui con toda mi familia cuando teníamos 3 años. Estuvimos allá, yo viví allá un tiempo y a mi mamá prefirió volver al país y es por eso que me formé aquí en el Ecuador. Entonces, tengo toda mi familia, sobre todo en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y New Jersey. Conozco de cerca lo duro que a veces es trabajar, lo duro que es estar fuera del país, a veces lo duro que es no poder regresar también, porque es muy, 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 muy duro estar tan lejos y no poder regresar. Así que tengo mucha cercanía, porque este tema me importa y me considero una más de ustedes, porque he vivido mucho tiempo fuera del Ecuador igual. Extraño ahí mis cevichochos, mi tostadito, las cascaritas, las humitas que uno no necesariamente encuentra fuera del país. Erika, lo que acabo de decir realmente lo subrayo. ¿Por qué? Porque eso se nota.
¿quién mejor que una persona que ha vivido fuera, que ha sufrido lo que los ecuatorianos, unos más que otros? Al estar, simplemente el estar alejado del país ya es un dolor y las realidades se complican muchísimo más. Y quiero recalcar antes de seguir con esto, que hemos invitado a todas las candidaturas y todas nos han puesto preguntas, peros, importancia, y nos dimos cuenta que los ecuatorianos en el exterior no somos importantes para la gente. En este caso, cuando nos contactamos con el equipo de Erika, la única pregunta que nos dijeron o que nos hicieron es, listo, ¿a qué hora? ¿Cómo coordinamos? Eso es todo lo que recibimos y yo quiero resaltarlo, quiero agradecerlo, y eso también es importante en el momento de tomar decisiones. Entonces, vamos con las preguntas. Mi querida Anita, te pido por favor que empieces con preguntas para nuestra invitada. Así es, Erika, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Y como cuencana y como azuaya, yo también sé lo que es la migración. Y desde ese punto te voy a preguntar, ustedes desde su punto de vista con la candidatura, ¿cómo piensan ayudarnos para que nuestros consulados nos den la atención que necesitamos? Mira que si bien es cierto, a lo mejor el sueño de muchos de regresar al país, pero también el sueño de muchos es ya habernos establecido fuera de nuestro querido Ecuador, y nuestro punto de apoyo y nuestro único auxilio en el exterior es el consulado. Si no recibimos la atención que necesitamos, no podemos tramitar nuestros pasaportes, nuestros poderes y todo lo que necesitamos. ¿Cómo ustedes piensan hacer para mejorar la atención de los consulados y las oficinas? Muchas gracias, Anita. Mira, parto por un tema. Muchos gobiernos en el Ecuador miran a los ecuatorianos en el extranjero como una cifra de dólar. ¿Cuánta cantidad de remesas llega al país? ¿Cuánto llega a las familias? ¿Cuánto es de ese ingreso que mejora la economía? Y no es así, no es así. Son familias enteras separadas y son problemas grandes. Y a pesar de que llegan grandes cantidades del país, ¿cómo se redistribuye eso? ¿Qué servicio estamos dando y qué servicio estamos recibiendo? Yo he pasado por muchos consulados. En Europa, efectivamente, necesitaba renovar mi pasaporte porque se expiró. Casi que no puedo volver al país porque no lo podía renovar. Entonces, el servicio es muy malo. ¿Y qué es de verdad lo que se puede hacer? Lo que podemos hacer, y estamos hablando de un periodo de año y medio, y realidades que nos da el extranjero muchas veces nos enseña, nos muestra muchas eficiencias y cómo se hacen las cosas diferentes y que puedan funcionar. Entonces, hay muchos funcionarios públicos en Cancillería que son de carrera y que conocen el servicio público y conocen el servicio en el extranjero. Entonces, necesitamos que más de ellos estén prestando sus servicios calificados porque se han formado para ello, llevan haciendo eso toda la vida en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, necesitamos sobre todo fortalecer estas filas y que cada vez más de ellos estén ahí en lugar de cuotas políticas, de amigos que bueno, voy a pagar este favor político poniéndole al primo, al hermano del que me apoyó en campaña. Eso no es un verdadero servicio público. Entonces, empezamos primero desde ahí. Otro tema que vamos a hacer es un tema tecnológico. O sea, hoy en día no saber manejar la tecnología y no hablar inglés es como vivir en la década del pasado. El país no puede seguir adelante si no tenemos eso. Entonces, empezamos con la parte tecnológica, que tampoco es una ciencia ni que se requieren gastar decenas de millones. Entonces, con eso lo que queremos es eficientar los trámites que se tienen en el servicio público y sobre todo dar un poco más de poder a los consulados. Porque ¿qué pasa en un consulado? Uno va y es todo, regresen a la capital. Entonces, bueno, regresen a la capital, pero yo vengo de otra ciudad al consulado, me tiene que resolver esto inmediatamente porque no puede uno dejar su trabajo varios días ni hacerse el viaje hasta las pocas ciudades en donde tenemos consulado. Entonces, van por esas medidas reales que podemos tomar porque yo quiero ser muy pragmática. Podría darles muchas opciones de más largo plazo, pero este es un gobierno de 15 meses y yo quiero que ustedes empiecen a sentir esos resultados y esos beneficios directamente ahí. Y cierro esta respuesta larga tenemos una compilación de principales quejas y fallas que hay en los consulados. Entonces, eso sí lo vamos a revisar con Cancillería para ver en dónde están las mayores deficiencias. Si es de emisión de pasaportes, si es todo lo que son los certificados, si es la parte de las votaciones, es el acceso a la parte de identidad.
esa parte estamos viendo y sobre todo nuevos servicios que podamos dar en términos de capacitación, de emprendimiento. Empezamos con un programa de inglés, del cual también nos podamos beneficiar todos, aquí en Ecuador y fuera. Importantísimo eso. Y aquí recalco algo. Sin haberle hecho la siguiente pregunta, nos contestó todo esto. ¿A dónde voy? Le voy a pedir un favor gigante a usted, Erika. Es verdad que el servicio consular está al tanto y puede dar o aportar, pero son los ecuatorianos fuera quienes conocemos lo que está pasando y créame que en cada país hay alguien que le puede dar una lista entera de problemas y también una lista entera de soluciones y nos comprometemos a ustedes a hacerles llegar un listado totalmente de manera desinteresada para que ustedes, si llegan a ser gobierno, puedan trabajar en eso, porque por Dios, nuestra gente lo necesita. Voy a poner una pregunta que nos mandan de un país, y es muy cortita, de un país que no tiene gran cantidad de votos, porque como usted dijo, todos los políticos se fijan en los países en cantidad de votos y en número de remesas. Este país es de los que menos aporta, de los que menos gente, pero coincidentemente tiene un problema como el que usted menciona. Buenos días a todos. Les saluda Lourdes Grijalva desde Santa Cruz para hacerles una pregunta a los señores asambleístas. Por ejemplo, en Santa Cruz no tenemos cónsul y muchos ecuatorianos necesitan legalizar sus documentos, hacer sellar sus documentos, sacar una cédula. ¿Cuándo tendremos cónsul en Santa Cruz? A ver, esperemos hasta cuándo tenemos que esperar. Gracias. Como usted ve, la pregunta está ahí. Santa Cruz es en Bolivia, es donde existe el 90% de los migrantes ecuatorianos en Bolivia están en Santa Cruz y tienen que viajar 12 horas y gastar sobre $200 entre pasajes y todo lo que esto implica para poder sacar una cédula, un pasaporte, un apostillamiento. Lo que usted ha dicho, ya se adelantó a contestar esto, pero realmente eso es indispensable. No sé si quiere aportar algo más sobre el tema. Sí, Lourdes, muchísimas gracias por la pregunta. Está sin duda en un hermoso país, porque Bolivia yo lo considero un hermoso país, de altas inequidades, pero hermoso país. Mira, hay un tema que es real. Los recursos hoy en día del sector público son reducidos. Entonces, para uno ampliar el número de consulados que tenemos, se requiere tener un mínimo número de personas. Entonces, vamos a soluciones innovadoras. Y, por ejemplo, ¿qué estamos viendo hoy en día que se puede hacer? Uno, estamos empezando a tener pasaportes biométricos, que ya para nosotros los pasaportes biométricos y electrónicos es una ayuda enorme. Y dos, también va a ser difícil, seguro para muchos, pero ya empezamos a tener la cédula electrónica. Esos chips y esa información nos permiten que ya no necesariamente tengamos que hacer todos los trámites en persona. Y esa en primera instancia lo vamos a implementar aquí en Ecuador con la cédula que tiene el chip. Pero de la misma manera operan los nuevos pasaportes que estamos dando en el país. Claro, el problema es que no se dan la capacidad y el abasto para abastecer los pasaportes, que no tiene mayor ciencia que comprar eso con la denexión. ¿Por qué no hay problema de emisión de pasaportes en la propia Bolivia, en México, en Colombia, que tienen el mismo tipo de pasaporte de nosotros? Porque hay una ineficiencia, o sea, aquí no hay ninguna ciencia grande. Compra un número de pasaportes, es una maquinita que ya viene codificada para esto y se emite. Entonces, una de las soluciones para ampliar los servicios en lugares en donde tenemos efectivamente un menor número de ecuatorianos en el extranjero es aplicando los sistemas tecnológicos, pero no podemos ampliar consulados a todos los lugares. La otra opción es tener consulados honorarios, que en muchos países, en muchas ciudades, nos han servido muchísimo. Esa es una alternativa y si efectivamente hay una intención de todos los ecuatorianos que están en Santa Cruz, se puede evaluar. Igual que en Santa Cruz, como en muchos otros países y ciudades pequeñas, esa es una alternativa. Igual los escucho. Si tienen ustedes una mejor opción, siempre es bienvenida. Aquí todas las propuestas son bienvenidas porque lo más importante en la vida es escuchar, escuchar, escuchar y de ahí tomar soluciones, medidas para que lleven a solución. Perfecto. Anita. Gracias. Yo tengo una pregunta justamente por estar en Panamá. Hemos venido sufriendo
una nueva ola de migración. Y esta nueva ola de migración es tanto por la parte legal, digamos, una migración legal, cuanto una migración ilegal. La migración ilegal lamentablemente se está dando por la selva del Darién, una selva inhóspita, donde la gente está arriesgando su vida, están viniendo familias enteras, porque la red de coyotes está tan difuminada en el Ecuador que estas personas les ofrecen a bajo costo el sueño americano. ¿Qué piensan ustedes hacer para poder frenar la ola de migración y para frenar precisamente la migración ilegal por el Darién que tanto nos está afectando? Porque una vez que llegan a Panamá son víctimas de trata de personas, víctimas de robo, víctimas de un montón de cosas. Y cuando quieren regresar y dar pie atrás para regresar al Ecuador, no tenemos el apoyo de nuestra embajada y de nuestro consulado y nos toca a nosotros muchas veces tomar las riendas de eso y apoyar a los pocos o muchos ciudadanos que podemos. Pero esto no puede seguir indefinidamente. Sí, mira, varias cosas. Una, la embajada y el consulado en Panamá, porque tenemos los dos, no han tomado las medidas necesarias para adaptarse a este flujo enorme de ecuatorianos. No están dando la capacidad. Conozco de cerca esa embajada y consulado porque viví en Panamá 2 años, entonces sé el servicio que se brinda ahí y no se han adaptado. Necesitamos más personas, necesitamos abogados, necesitamos incluso conocer cómo funciona el sistema médico en Panamá, porque se están cruzando, como tú dices, una de las selvas más inhóspitas que hay y con riesgos enormes. ¿Por dónde pasa mucha de la droga? Estamos hablando aquí de la frontera Colombia con Panamá, es una de las fronteras más peligrosas que existen y por ahí se están pasando. Entonces, no hay un equipo de seguridad, no hay un equipo que esté viendo atención médica, psicológica, atención para mujeres que ya están siendo violadas en esos espacios, y sobre todo para dar respuesta legal. Lo uno es fortalecer esa embajada, que esa no es la solución al problema. Eso es como mitigamos cuando ya estén llegando allá. La solución al problema es más estructural y es el plan que tenemos para el país. Lamentablemente, hoy el Ecuador está sumido en un mar de sangre. Estamos viviendo una situación que nunca antes hemos vivido en la historia. Nosotros crecimos en un país de paz donde salíamos a jugar a las calles, donde un viernes íbamos con nuestros amigos, después del colegio, en la universidad, salíamos a caminar en el río, en la Plaza Focha, cualquier lugar. Hoy ya no se puede hacer eso. Y el tema, ¿qué genera esta inseguridad? Esa inseguridad genera, amplía y es el resultado del desempleo enorme que existe en el país. No es que los ecuatorianos estemos escogiendo migrar, pero hoy día la migración es de todos los niveles y en lugar de los pocos ahorros que tenemos de decir voy a emprender en un restaurante, en una tiendita, en una nueva cosa, ese dinero está destinándose para coyotes. ¿Para qué? Para migrar. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué queremos hacer con Otto? Y sobre todo para sus familias que todavía están acá y para que ustedes puedan regresar y visitarnos con esa seguridad de que cuando lleguen al aeropuerto no estén pensando, una, que les van a robar en las aduanas porque es el primer filtro en donde le paran, abren las maletas y bueno, ¿por qué está trayendo sus pares de zapatos? Señora, tengo toda mi familia acá, no vengo a vender nada. Fíjese en el flujo que está en mi pasaporte, no es que vengo acá cada rato, no soy comerciante. Uno en las aduanas, después uno llega a Quito, Guayaquil, y no todos somos de ahí, todos vamos a nuestras ciudades, y ese trayecto es un periplo en donde uno va rezando y dice, Dios mío, que no me roben todas las maletas, y las maletas y peor la vida. Entonces, empezamos por volver a dar esa seguridad en el país, y eso es mucha mano firme, cárceles de máxima seguridad, mayor protección policial, pero a la par entre el tema del empleo. Esa es una urgencia, porque si no ampliamos el empleo vamos a tener mayor migración y ahí está, Anita, el origen del problema. Entonces, vamos a empezar con un programa de 1 año y medio. Es un programa que se lo ha hecho y ha funcionado en todo el mundo, que es inversión en infraestructura pública. Vamos a mejorar las carreteras, las escuelas, los hospitales. ¿Y por qué digo mejorar? 1 año y medio no nos da para construir una infraestructura y estaría mintiendo a los ecuatorianos. Pero en 1 año y medio sí podemos mejorar esa infraestructura. Eso genera miles de empleos a lo largo de todo el país para carpinteros, albañiles, conductores, pintores, y eso nos va a permitir, al menos en el primer año,
volver a dar un aire a la economía no de gran escala de inversiones que va a tomar más tiempo, pero sí a la economía del día a día. Y eso, de cierta manera, Anita, nos permite reducir esa intención de salir y arriesgar la vida, porque llegar a otro país arriesgando la vida es muy duro. Ahora, hay programas de acompañamiento, está el ACNUR, está la Organización Internacional de la Migración, están varios organismos que están viendo este tema de cerca, y aquí hay que ser humildes como gobierno y trabajar con organismos internacionales y también con organizaciones de la sociedad civil que tienen más presencia que el Estado en esos espacios. Y con ellos también vamos a trabajar. Muchas gracias, Eric. Como somos muy respetuosos del tiempo y sabemos que hoy se cierra campaña, usted está cerrando campaña con los ecuatorianos en el exterior, yo quiero agradecerle. Se quedan 500,000 preguntas en el tintero, pero le vamos a hacer llegar por medio de su equipo para que puedan verlas, para que puedan trabajarlas. Hubiera querido poner la pregunta de los médicos en Chile, que les toca estar haciendo Uber porque Chile no reconoce sus títulos cuando Ecuador sí reconoce los títulos de los médicos chilenos. No hay reciprocidad. En ese caso no aplica la reciprocidad y se tiene que negociar. Los embajadas tienen que negociar reciprocidad, y eso ya lo hemos hecho en muchos países y tenemos que apelar a eso. Imagina, mentes brillantes que están allá. Entonces, ahí hay que apelar a la reciprocidad, y hay mecanismos internacionales dentro del contexto de la UNESCO, de las convenciones educativas que se tienen, que se puede apelar. Se nota que usted sabe del tema, usted estuvo en las Naciones Unidas mucho tiempo, y me llena el corazón, y dejando de lado afinidades, me llena el corazón que un candidato o una candidata en este caso sepa lo que hay que hacer, esté clara en la visión de lo que necesitamos nosotros y sobre todo en las soluciones. Sé que el tiempo es corto, quiero agradecerle infinitamente, les deseo la suerte que le deseamos a todos, porque sea quien gane, tiene que irle bien para que al país le vaya bien. Y cuente con Ecoexterior para difundir el mensaje cuando ustedes necesiten llegar a los ecuatorianos afuera. Le pido que nos dé su mensaje final, y le comprometo, eso sí, mi querida Erika, para que en caso de que ustedes estén en segunda vuelta, ahí sí nos dé un espacio largo, porque hay mucho de lo que tenemos que comer. Con mucho gusto. Miren, muchas gracias por este espacio. Como les decía desde el inicio, yo me siento parte de esta comunidad. Por eso es que comparto problemas, pero también lo que te decías al inicio, las soluciones. Y en este gobierno, junto con Otto, no solo queremos que sean los ecuatorianos en el exterior que están fuera y que envían remesas. Ustedes y bueno, nosotros tenemos un enorme conocimiento, capacidad de traer ideas innovadoras en cuanto a negocio, en cuanto a tecnologías. Podemos dar nuevas opciones. ¿Por qué no hacemos una educación más telemática? ¿Por qué no implementamos inteligencia artificial que ya se utiliza en el servicio público en Estados Unidos, en España? Panamá tiene muy buenos modelos turísticos. O sea, ¿por qué no nos sumamos a todos ustedes también a que nos ayuden con esas ideas innovadoras? Y yo sé que les pido más y más y más, pero también de nosotros del gobierno tenemos que apoyarles a ustedes en los servicios que reciban, en programas de formación que puedan tener, sobre todo facilitándoles mecanismos jurídicos, como lo que acabamos de hablar ahora mismo de todos nuestros doctores que están en Chile, pero también acceder a servicios que por obligación nosotros como país les debemos de dar. No por estar en el extranjero dejan de ser ecuatorianos. Entonces, hay servicios vinculados con seguridad social, con educación, con inversión, con préstamos, que también tienen que estar a su disposición en donde sea que estén. Porque aunque estemos fuera y aunque estemos lejos, no dejamos de amar este país y no dejamos de ser ecuatorianos, y eso es lo que debe primar. Erika, gracias de corazón. Anita, tu despedida para nuestra invitada. Solamente desearle éxitos, agradecerle por este espacio, y en realidad todos queremos un mejor Ecuador, y el hecho de haber salido de Ecuador, Ecuador nunca saldrá de nosotros, así que estaremos conectados siempre con nuestras raíces, con nuestras culturas, y extrañando nuestra rica comida cuencana. Ya me voy a comer un motepillo y un pancito con nata en su honor. ¡Ay, qué maldad! Porque no lo tenemos. Es que un pancito con nata, hoy día amaneció frío, entonces la dosis es pancito con nata. Y hay un
un buen sanduchito de almón, un jugo de la tropical o una cascarita. Bueno, ya no les digo más, para que No, no vayan a no. estar con hambre. Gracias, Erika. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo muy fuerte. Igual, un abrazo. Gracias. Hemos tenido con nosotros a Erika Paredes. Realmente da gusto cuando la gente sabe de lo que está hablando. No es un discurso acomodado, es un discurso desde el conocimiento. Para nosotros, como ustedes saben, lo primero es que la gente se preocupe por nuestra comunidad. Donde un ecuatoriano en el exterior necesite de Ecoexterior, ahí estamos. Y si las autoridades van a llegar, así como podríamos llegar a confiar en ellos, tenemos que llegar a exigirles que cumplan, mi querida Anita. Así es, Javier. Desde Ecoexterior les agradecemos el espacio y les agradecemos la sintonía. Esperamos seguir con nuestros programas y seguir llegando al corazón de los ecuatorianos en el exterior. Así es, Ecoexterior, el medio digital más importante de los ecuatorianos en el exterior, cerrando campaña. Aquí se cierran campañas y no se olviden, nosotros seguimos adelante, los políticos pasan, los ecuatorianos seguimos adelante. Un abrazo y nos vemos. Esto fue Acción es